On va ouvrir la parole du Seigneur Vamos a abrir la palabra del Señor dans le livre de Romains, en el libro de Romanos, chapitre 9, capítulo 9, amen, de le verset 20 desde el versículo 20. jusqu'à le verset 24. Del versículo 20 al versículo 24. Romains 9, 20 à 24. Romanos 9, del 20 al 24. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse un vase à honneur et un autre à déshonneur? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer vasos de ira preparados para destrucción, Et afin de faire connaître la richesse de sa gloire, dont des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire, todos a los cuales también ha llamado estos, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Muy bien, pueden ponerse cómodos. De igual manera, saludo a los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes. je présente mes salutations aux amis et aux frères qui nous voient à travers les réseaux. En las últimas clases que estamos hablando de amartiología, Nous parlons se puede de retroceder o la quitar un ratico. Théologie. Eco. En las últimas enseñanzas que estamos dando de amartiología, hemos hablado Nous avons parlé ¿dónde están los hermanos que todos los martes se sientan a ver el culto en su casa, frente a tipos de pecado? Muy bien, aparte de lo que vio allí, ¿qué se acuerda? Por favor. Estaba hablando de dos diferentes tipos de pecados con respecto a la fornicación. Ya. De los últimos, ¿cuáles son los tipos de pecados que hemos hablado? Quels sont les types de ¿Sí se péchés acuerda de dont nous uno? avons parlé? Ya, ese fue el último. Muy bien. La Otro. rébellion, Otro. un autre type de péché, Intención. l'intention, Ese no me acuerdo exactamente. No confesados. De pronto va dentro de otro. Amén. O sí. A ver, ¿quién se acuerda de otro más? ¿Cómo se llama eso? Omisión. Amén. Pecado de les omisión. péchés d'omission, Pecado de negligencia. de négligence, Pecado de coacción. de coaction, De participación. de participation Ignorancia. et Amén. d'ignorance. Y ahora que estamos hablando acerca de los pecados de rebelión. Et maintenant, nous parlons à propos des péchés de rébellion. Ahora sí, queridos ayudantes, la semana pasada hablamos entonces de la rebelión, de lo que es el pecado de rebelión. Un pecado muy grave delante de Dios. Un péché très grave devant Dieu, No dando a entender que los otros pecados no son graves, ¿no? cela ne veut pas dire que les autres péchés ne sont pas graves. Todo pecado es grave delante de Dios, pero este tiene una gravedad terrible. Tous les Amén. péchés sont graves, mais celui-là est très grave. Son los pecados que tienen que ver en la relación con la autoridad. Ce sont les péchés en relation avec l'autorité. Amén. Los hombres deben estar bajo autoridad. Les Dios, hommes doivent être sous une autorité. amén. Dios tiene la autoridad absoluta, Dieu a l'autorité absolue, pero Él también ha establecido las autoridades delegadas o representativas. il a il a donné les autorités légales ou représentatives. Tenemos las autoridades representativas en el mundo, como son los gobiernos, los reyes, los presidentes, etc. Dans le monde, nous avons des autorités comme les rois, les présidents. Tenemos la autoridad en la familia. Nous avons des autorités dans la Amén. famille. Entonces está, mujeres, casadas a vuestros maridos, hijos, obedeced a vuestros padres, Femmes, soyez soumises à vos époux. y el marido queda suelto. Et l'époux, El marido también. Amén. Recuerde que ese versículo o ese texto, ¿cómo comienza? rappelez-vous que ce texte commence par dire Someteos unos a otros soumettez-vous Amén. les uns aux autres en el temor a Dios. dans la Amén. crainte de Dieu. Entonces el marido está sujeto ¿a quién? Donc le A la mari est cabeza que es soumis Cristo. à la Amén. tête qui est Christ. Sigamos
hablamos también de la autoridad delegada en las jerarquías laborales, Nous avons parlé des autorités dans les hiérarchies, el jefe de planta, Laboral, el gerente general, le el chef, dueño, le gérant, etcétera. etc. Y de allí nos hemos entronizado a lo que es la autoridad delegada en la iglesia. Et nous avons aussi parlé Amen. de l'autorité déléguée à l'Église. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, ruego que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su nombre, su obra. Amén. Entonces allí nos habla de que en la iglesia Là, on nous parle que l'Église, también se ejecuta la autoridad. on exécute aussi l'autorité. Autoridad de Dios delegada representativa. L'autorité de Dieu déléguée qui est Amén. représentative ¿En quién? En los líderes, en los directivos, en los pastores. dans les leaders, les directeurs, les pasteurs. Amén. Otro versículo muy particular es este de aquí, Un autre verset que habla de la familia de Estefanas. qui nous parle des familles. Amén. Estefanas. Y dice, ellos han dedicado al servicio de los santos. Y dice, os ruego que sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Oh, je vous exhorte, frères, Amén. Entonces ahí está también la sujeción a la autoridad delegada en la iglesia. à vous soumettre à tels hommes qui coopèrent dans l'œuvre et travaillent. Entendiéndose esto, Nous que devons comprendre aún que nos puso Dios en la iglesia. Dieu les a mis dans l'Église. ¿Por qué sujetarse? Pourquoi est-ce que nous devons nous soumettre? Porque los puso Dios. Parce que c'est Dieu qui les a mis. Amén. Porque los puso Dios. Parce que c'est Dieu qui les a mis. Jesús respalda a sus siervos. Ese Jesús- versículo nos dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a Celui qui mí, vous entend, m'entend à Amen. moi, et celui qui ne vous entend pas, ne m'entend amén, pas. a mí me desecha. Entonces allí nosotros vemos, no se enfoca la pantalla, no se enfoca. Entonces allí nosotros vemos eso de desechar en este caso a los siervos que habla el Señor. Nous voyons ici ne pas écouter, refuser. Es desechar a Dios, Ça veut dire aussi refuser Dieu. porque ellos tienen la autoridad representativa de Dios. Parce qu'ils ont une autorité représentative de la part de Dieu. Y desechar esa autoridad representativa Et refuser cette autorité es représentative, caer en un pecado de rebelión. c'est tomber dans Amen. un péché de rébellion. Sigamos porque solo estamos repasando. C'est juste un Amén. rappel. Ejemplos bíblicos, Des exemples bibliques amén, de rebelión contra la autoridad. de rébellion contre l'autorité. El primero, Satanás. Le premier, Satan. Amén. Nosotros vemos dos citas bíblicas que hablan de el acto, la caída o el descenso de Nous Satanás. voyons deux passages bibliques qui nous parlent de la chute de Satan. Isaías 14 y Ezequiel 28. Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. En Isaías 14 nos habla de cómo Satanás infringió la autoridad, En Ésaïe, on nous parle de comment Satan n'a pas respecté l'autorité. mientras que Ezequiel 28 nos habla de cómo Satanás infringió la santidad de Dios. Et en Ézéchiel, on nous parle de comment Satan n'a pas respecté la sainteté de Dieu. Amén, la santidad de Dios. La sainteté de Dieu. Entonces, allí nosotros vemos en Isaías que dice que dijo Satanás, subiré y pondré mi trono en las alturas. Satan a dit, je vais monter, je vais mettre mon trône très haut. Amén. Al decir trono nos está hablando de reinado, de poderío, de autoridad, de gobierno. Parlant de trône, il parlait de gouvernement, d'autorité. Entonces esas palabras indicaban ya rebelión, Donc ces paroles étaient déjà une rébellion. mientras que el de Ezequiel nos habla de la santidad, Et en Ézéchiel, on nous parle de la sainteté, infringir la santidad, ne pas respecter porque la allí sainteté. en cambio nos detalla de cómo fue creado, la vestimenta, las piedras preciosas, el ornamento que tenía este ángel antes de caer. On nous parle des vêtements, de l'ornement qu'avait cet ange avant de tomber dans sa Amén. rébellion. Entonces allí vemos que la gravedad o lo más grave Donc nous voyons que la chose la plus grave, es infringir la autoridad c'est infliger l'autorité que infringir la santidad, plutôt que de ne pas respecter la sainteté. aunque ambos son pecados. Même si les deux choses sont un péché, Pongo un ejemplo, digamos,
contemporáneo, si podríamos decir Un así. exemple actuel, Entonces, si un cristiano bautizado, lleno del Espíritu Santo, etcétera, si un chrétien qui est baptisé, qui a reçu le Saint-Esprit, digamos que viene y adultera, on va dire qu'il commet le péché de está l'adultère, cometiendo un pecado il commet un péché de inmoralidad, d'immoralité, se está yendo contra la santidad de Dios. il va contre la sainteté de Dieu. Pero si ese cristiano viene ahí, Mais si ce chrétien vient, bautizado, lleno del Espíritu Santo, le même baptisé et ayant reçu le Saint-Esprit, viene y ahora reniega contra Dios y dice, no, Dios a mí no me ha salvado, Dios no existe, yo no recibí el Espíritu Santo. qu'il vient et qu'il renie Dieu, qu'il dit qu'il ne l'a pas sauvé, qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, ¿Quién es este Dios? Y se revela et contra Dios. qu'il dit qui est ce Dieu qui se rebelle contre Dieu. Entonces está cayendo en un pecado más grave todavía. Il est en train de tomber dans Amen. un péché plus grave encore. Entonces, allí para que entendamos esa diferencia entre lo que declara Isaías y Ezequiel acerca de Satanás y su rebelión. C'est la différence que disent Ésaïe et Ézéchiel à propos de la rébellion de Satan. Otro ejemplo de rebelión es el de Miriam y Aarón. Un autre exemple de rébellion, c'est Myriam et Aaron. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. Ils ont parlé contre Moïse. La causa fue porque Moisés se había casado con una mujer africana, etíope, cusita. La cause de leur murmuration était parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne. Recuerde que Miriam y Aarón eran los hermanos mayores de Moisés. Myriam et Aaron étaient les grands frères de Moïse. Entonces, si hablamos de jerarquía en casa o a nivel familiar, si nous parlons de la- Miriam y Aarón estaban sobre Moisés. Si nous parlons de la hiérarchie dans leur maison, Myriam et Aaron étaient sous Moïse, Pero en la obra de Dios, Dios a quien llamó a liderar sur a Moïse. Moisés. Mais Dieu a appelé Moïse pour Amén. guider le Entonces, peuple. en la obra de Dios, quien estaba arriba, amén, quien era la autoridad era Moisés. Dans l'œuvre de Dieu, l'autorité était Moïse. Entonces allí vino el mal porque ellos se fueron contra la autoridad y hablaron contra Moisés, Le mal a été qu'ils ont parlé contre Moïse, que era la autoridad representativa de Dios. qui était l'autorité représentative de Dieu. La autoridad es opción de Dios, no es logro del hombre. L'autorité et l'option de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Amén. La autoridad es opción de Dios, no logro del hombre. L'autorité et l'option de Dieu, ne pas l'œuvre de l'homme. Sobre todo hablando eclesiásticamente. Surtout en parlant d'une façon ecclésiastique. Ahora, de pronto usted puede decir, no, pero yo he conocido gente, siervos, Peut-être vous pouvez dire, j'ai connu des serviteurs que pueden que hayan llegado a una altura qui sont arrivés très haut por sus propios logros. par ses propres moyens. Pero allí vámonos a dónde? A que mejor es el fin del negocio que su principio. À la phrase qui dit que vaut mieux Amen. le début de la ¿Sí me négociation que la explico con fin. esa frase, verdad? Amén. O con ese texto, porque así lo dice la Biblia. Amén. Muy bien, sigamos. Otro ejemplo en la parábola de las viñas, Dans la parole de la vigne, el dueño manda a los siervos y los siervos, alquila unos terrenos y luego manda a los siervos a ver cómo va todo. le maître loue des terrains et il envoie ses serviteurs pour voir comment ils vendent. Y los inquilinos maltrataron a los siervos. Et les locataires ont maltraité ses serviteurs. Luego mandó al hijo y los siervos mataron al hijo. Après, Los inquilinos, perdón, il mataron a al hijo. envoyé son fils et ses locataires ont tué son fils. ¿Quiénes eran los siervos? ¿Quiénes era el hijo? Era la autoridad representativa del dueño. Ses enfants et ses serviteurs étaient l'autorité Entonces représentative allí des se vio serviteurs. esa rebelión porque no le hicieron caso, no le dieron el lugar y el valor que tenían que haberle dado. Ils n'ont pas donné de la valeur à ces gens. Se cumple lo que dice, el que a vosotros rechazan, a mí me rechaza. Celui qui vous refuse, me refuse Amen. moi aussi. Entonces, este tipo de pecado es muy grave. Donc ce type Amen. de péché est très grave. Y sobre todo es un tipo de pecado Et surtout, que c'est un type de péché obviamente se puede dar dentro de la misma que iglesia. logiquement peut avoir lieu dans l'église même. Y allí viene aún más la gravedad todavía. Et là, Amen. c'est là que ça devient plus grave encore. Amén. Porque si secularmente alguien no se sujeta
a la ley del gobierno, Car si quelqu'un ne se soumet pas à la loi du gouvernement amén, y se rebela contra el gobierno, et se rebelle contre le gouvernement, va a la cárcel, sí, il va peut-être en prison 2, 3, 5, 6 años, 2, 3, y 5 puede ans volver a salir. et il peut ressortir. Pero ya rebelarse contra la autoridad divina, Mais se rebeller contre l'autorité divine, amén, pueden venir castigos on peut recevoir des que peines sean hasta la misma muerte. et sanctions qui soient même la mort, Como lo vemos en el libro de Números capítulo 16 en la rebelión de Coré. comme nous le voyons dans la rébellion de Joël. Amén. Entremos a lo de hoy. Hoy vamos a seguir con el mismo tema Aujourd'hui, nous continuons avec le même del sujet pecado de rebelión y du vamos a péché hablar de de la rébellion. manifestación de la rebelión en el hombre. et nous allons parler de la manifestation de la rébellion dans l'homme. Cómo se manifiesta, se ¿Cómo? presenta o se puede identificar Comment se manifeste ou comment peut-on identifier el pecado de rebelión. le péché de rébellion? Primero, rebelión en la palabra. Tout d'abord, rébellion dans la parole. Sabemos nosotros que la lengua es un miembro difícil de domar. La ¿Quién lo langue cree? est un membre difficile de maîtriser. A ver, ¿quién cree que la lengua es un miembro difícil de domar? Qui pense que cela est vrai? Amén. A ver, con ese amén, ¿qué estamos haciendo? ¿Dejando que la lengua nos domine o dominando la lengua? Amén. Es un miembro difícil de domar. Casi siempre la rebelión de un hombre se expresa por medio de su lengua. Presque toujours, la rébellion de l'homme s'exprime à travers sa langue. De la abundancia del corazón habla la boca. La bouche parle de l'abondance du cœur. Si hablamos palabras rebeldes, Si nous parlons des mots rebelles, sin restricción alguna, sans restriction, y no sentimos ningún refrenamiento interior et que nous freinons pas dans notre intérieur, o redargüimiento interior, ou quelque chose qui nous dit que c'est mal à l'intérieur, quiere decir que no hemos entendido lo que es la autoridad cela veut dire que nous comprenons pas ce que c'est l'autorité y hay raíces de rebelión. et que en nous il y a des racines de Amén. rébellion. Es mucho más fácil proferir palabras rebeldes que realizar actos rebeldes. C'est beaucoup plus facile de dire des mots rebelles que de faire des actes rebelles. Amén. Es más fácil decir o expresar palabras rebeldes que hacer actos rebeldes. C'est plus facile d'exprimer des mots rebelles que de réaliser des actes rebelles. Amén. Usted se da cuenta que hay tanta gente que de pronto con alguna ley, con algo que no están de acuerdo, Vous vous rendez compte qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas d'accord avec quelque chose, amén, pero no salen a protestar ante la comune, ante las autoridades, mais elles ne sortent pas pour protester devant les communes ou les amén, autorités. pero en casa están que dicen, este gobierno, esta gente, se gana de ir a tirar piedra. Y Mais cómo dans son leur maison, ils indolentes se y plaignent aquello, contre ¿verdad? ces personnes. Perdón. O los comentarios, brava, amén, los comentarios que se colocan muchas veces, amén, porque es más fácil proferir palabras rebeldes. Cela arrive parce que c'est plus facile de dire des mots rebelles. Veamos algunos ejemplos. Génesis capítulo 2, así Don- que abramos Biblia. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, Amén. Eva añadió descuidadamente a la palabra de Dios. Ève a augmenté sans faire attention à la parole de Dieu. Si nosotros hacemos la relación entre el texto o la frase que Dios habló, Si nous voyons la phrase que Dieu a dit, el Señor dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Amén. No comeréis. Pero cuando Eva habló con la serpiente, quand Ève a parlé avec le serpent, ¿qué dijo Eva? Dios qu'est-ce nos que dijo Ève a dit? que de ese árbol, estamos hablando de Génesis capítulo 3, versículos 1, 2 al 3. Amén. De Eva- todo árbol Ève a dit, de tout arbre, podemos comer, así nos dijo Dios. nous pouvons manger, Dieu nous a dit ainsi. Mas del árbol del bien y del mal Mais du fruit de l'arbre, no podemos comer du bien et du mal, nous ne pouvons pas ni manger, tocar. ni toucher. Allí estuvo el mal. Allí estuvo la pronunciación de palabras con rebelión. ¿Por qué palabras con rebelión? Là étaient les mots rebelles d'Ève. Pourquoi? Porque estaba alterando la palabra de la autoridad.
Parce qu'il y avait une altération dans les mots qu'avait dit l'autorité. Amén. Alterando la palabra de la autoridad, que obviamente es nuestro Dios. Cette parole d'autorité est Dieu. Amén. Hermanos, todo aquel que altera fácilmente la palabra de Dios, Frère, toute personne qui altère la parole de Dieu añadiendo o quitando, en mettant plus ou en enlevant, evidencia que no conoce la autoridad. et met en évidence qu'il ne connaît pas l'autorité, O si la conoce, no la reconoce. ou qu'il ne reconnaît pas O l'autorité, no la acepta. ou qu'il ne l'accepte pas. Por eso se convierte en un acto de rebeldía C'est o por- hasta de ignorancia. C'est pour cela que cela devient un acte de rébellion ou d'ignorance. Amén. Entonces allí vemos nosotros Eva pronunciando palabras, aumentando a las palabras que dio la autoridad. Ève a augmenté quelque chose à ce que Dieu avait dit. Y eso es grave. Et cela est grave. Amén, eso es grave. Otro ejemplo es Can. Un autre exemple est Can. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con Can? Vous vous rappelez ce qui est arrivé avec Can, Can, Set y Jafet, los hijos de Noé. les fils de Noé, Can, Sucedió Sem et que Japhet. Noé construyó una viña. ¿Y Noé a construit une vigne. ¿Y qué hizo con esa viña? Et qu'a-t-il fait avec elle? Amén, tomó vino y se emborrachó. Amén. ¿Estaba bien? Es verdad, no estaba bien. Pero ¿qué sucede? Can viene y entra a la alcoba donde estaba Noé. Y Noé en su embriaguez estaba deshonestamente. Noé n'était pas d'une façon honnête. Estaba desnudo. Il était nu. Y Can viene y mira la desnudez de su padre. Et Cam regarde la nudité de son père. Y en lugar de ir y cubrirlo, Et au lieu de le couvrir de pronto taparse y hacer algo, ou sale de la alcoba de su padre de couvrir ses yeux, il sort de la chambre de son y père comienza a hablarle a sus hermanos. et il commence Mi à padre está así. parler à ses frères et dire mon père est comme ça. Y más bien Sem y Jafet, ¿qué hicieron? Et les autres frères Cogieron una cubierta ont pris un y manteau, entraron de espaldas y cubrieron a su padre. ont rentré en arrière et ont couvert leur père. Entonces, muy diferente la actitud de Can a la de Sem y Jafet. L'attitude de Cam était très différente à Amén. celle de ses frères. ¿Qué hizo Can? Habló, divulgó la desnudez de su padre. Cam a parlé et a dit, Salió a comentarlo a sus hermanos. il a sorti pour parler de ça à ses frères. Hermanos, el que es insubordinado y que es rebelde, Frère, la personne rebelle, casi siempre en su corazón está a la expectativa presque toujours dans son cœur est à de ver las fallas de l'expectative la autoridad. pour voir les fautes de l'autorité. Ojo, y grabémoslo en nuestro corazón. Frère, nous devons le mettre dans Y en notre nuestra cœur mente. et dans notre pensée. Casi siempre el que tiene un corazón rebelde Presque toujours la personne qui a un cœur rebelle está a la expectativa de ver la falla de la autoridad. est très attentive pour voir les fautes de l'autorité. Mira, mi papá hizo esto. Ah, mira lo que hizo mi mamá. Mon père a fait cela, regarde ce que ma mère a fait. Si mamá, mi papá es peor que yo. Mon père est pire que moi. ¿Ah? Y a la mínima que hace papá y mamá está para señalarlo. Et quand ses parents commettent une faute, il est là pour Y le se basa en signaler. eso, ¿para qué? Et il Para se no base obedecer. en Para cela pour ne pas rebelarse. obéir, pour se rebeller. Amén. Asimismo, en una empresa, en cualquier otro lugar donde hay jerarquía, Dans un lieu où il y a de la hiérarchie, cuando el subordinado usted lo ve que está a la cacería de los errores de la autoridad, quand il y a une personne qui veut voir póngale ojo porque allí hay raíces de rebelión. les erreurs de l'autorité, là il y a des racines de rébellion. Por eso que nosotros como cristianos tenemos que saber lo que hablamos, C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir ce que saber nous lo que parlons, oímos ce que nous entendons y a quién le oímos. et à qui nous entendons. Una alabanza a nuestro Dios. Gloire à Dieu. Amén. Hoy día hay mucha gente, hermanos incluso, que debido a la falta de amor se gozan cuando miran y revelan las faltas de otros. Aujourd'hui, il y a des frères qui se réjouissent même ou se moquent quand quelqu'un dit les fautes de quelqu'un d'autre. Can no tuvo ni amor ni sumisión.
Cam n'a eu ni amour ni soumission. Amén. Él lo que manifestó fue un sentir de rebelión. Il a simplement manifesté la rébellion. Y ya sabemos el castigo que vino para Cam. Et nous savons quelle a été la sanction pour Cam. Amén. Que hasta el día de hoy, gran parte, o en su mayoría, de su descendencia ha sufrido consecuencias terribles. Jusqu'à maintenant, sa descendance Amén. souffre des conséquences terribles. Miremos otro ejemplo. Un autre Coré y su exemple. séquito. Corée, Amén. Coré y su séquito. ¿Qué pasó ellos? Se levantaron a hablar, porque estamos hablando de la rebelión en palabras. Se nous parlons de la levantaron. rébellion dans les paroles. Amén. Coré con su séquito hizo 250 líderes. Corée, avec ses 250 leaders, Dirigentes de la congregación se juntaron contra Moisés, lo atacaron con palabras. ils ont attaqué Moïse Amén. Delante del público, en público incluso. en public même. ¿Qué dijeron? Basta ya de vosotros. Ils ont dit, c'en est assez. Amén. Basta ya de vosotros. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Vous levez la voix contre la congrégation de l'Éternel. Ellos como que estaban diciendo, reconocemos que Dios está en medio de la congregación. Ils disaient, nous reconnaissons que Dieu est au milieu de la congrégation. Porque la congregación es santa, era Parce que separada por Dios. La congrégation ¿Verdad? est sainte, séparée par Dieu. Pero ¿qué pasaba? No reconocían o no querían reconocer Mais a il- Moisés y a Aarón como la autoridad. Ils ne voulaient pas reconnaître Moïse et Aaron en tant que l'autorité. De este ejemplo nosotros aprendemos De cet exemple, nous apprenons que todos los que escuchan a la autoridad directa de Dios, que tous ceux qui entendent l'autorité directe de pero Dieu, desechan la autoridad delegada, mais qui refusent l'autorité déléguée, está bajo el principio de la rebelión. sont sous le principe de la rébellion. Amén. ¿Me explico? Todo aquel que acepta la autoridad directa de Dios, Toute personne qui accepte l'autorité pero de Dieu, desecha la autoridad delegada, mais qui refuse l'autorité qui a été déléguée, está bajo el principio de rebelión. a un principe de rébellion. Eso es lo que hicieron Coré y su séquito. C'est ce qu'a fait Corée et les autres. No, y si todos somos hijos de Dios, Ils ont dit, nous sommes tous des enfants de si Dieu. a todos Dios nos puso aparte y nos separó, Dieu nous a tous ¿por séparés. qué ustedes? Pourquoi vous? ¿Ah? ¿Por qué ustedes tienen que ser los que estén sobre la congregación? Pourquoi est-ce que vous devez être ceux qui Amen. sont Non, devant no la es así. congrégation? Pero allí, en esa rebelión, Mais dans cette rébellion, sabemos qué pasó después. nous savons ce qui est arrivé après. Moisés le dijo, dice la Biblia incluso que Moisés no se puso ni siquiera a discutir con ellos, a decir, no, yo sí soy aquí, Dios me puso. No, no. Moïse n'a pas rentré en discussion avec eux. Porque cuando se tiene esa seguridad, Parce que no quand- ese ego ni vanagloria, Parce que quand on a une sûreté, Sinon- pas l'ego ou la vaine gloire, la seguridad del llamamiento. mais la sûreté de l'appel qu'on a reçu, Aleluya. ¿Qué hace el siervo? Que Espera que Dios lo defienda. que fait le serviteur? Il attend que Dieu le défende. Dice la Biblia que cuando ellos vinieron e hicieron esto, La Bible nous dit que quand ils ont fait cela, Moisés solo se inclinó en tierra, Moïse tomba sur sa face. se levanta y les dice, Et il se lève et il dit, aleluya, si esto no es de Dios, si l'Éternel n'a pas demandé cela, sencillamente que mañana, demain, aleluya, pase algo como puede pasar siempre, que quelque chose arrive, si no es la voluntad de Dios. si ce n'est pas la volonté de Dieu. Amén. Pero si aquí estoy por el Señor, Mais si je suis ici par le Seigneur, estoy parafraseando, si estoy aquí por el Señor, que mañana haya muerte, pero como no haya habido en otra ocasión. que demain il y ait la mort, mais comme il n'y a jamais eu. ¿Y qué pasó el siguiente Et día? que s'est-il passé le lendemain? Se abrió la tierra y fue tragado Coré y su séquito. La terre a été ouverte et Corée et ses hommes ont été avalés. Amén. Y mire, ¿qué hizo Coré? ¿Qué hicieron ellos? No se fueron a tirarle piedras, no se fueron a darle puñetes, pronunciaron palabras, Qu'est-ce qu'ils ont fait ces hommes? Ils ont prononcé des paroles, pero con principios o raíces de rebelión. mais de rébellion. Amén. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo.
Por eso, amados hermanos, es tan importante tener cuidado a lo que nosotros hablamos C'est pour cela, frères, qu'on doit faire attention à ce que nous parlons, en todo aspecto. dans tous les aspects. Pero cuando se habla de una autoridad, Mais quand nous parlons d'une autorité, hijos, cuando habláis de vuestros padres, fils, quand vous parlez de vos parents, siervos, cuando habláis de vuestros amos, serviteurs, quand vous parlez de vos maîtres, amén, cristianos, creyentes, cuando hablamos de nuestros directivos, croyants, quand vous parlez de vos Alléluia. directeurs, tengamos mucho cuidado, faisons très attention, porque esas palabras pesan, car ces mots sont lourds, pesan sobre todo en la balanza de Dios. surtout sur la balance de Dieu. Y Dios, aleluya, sabe lo que hay en el corazón o lo que hay detrás de esas palabras. Et Dieu sait ce qu'il y a derrière les mots que nous disons. Incluso he colocado aquí frases que tenemos que ponerle atención, hermano, J'ai mis ici des phrases dont nous devons faire Amen. attention, frères, que muchas veces nosotros la podemos decir que beaucoup de fois nous pouvons les dire en partes en una manera inocente, sin malicia, puede que en peut-être parte, d'une façon avec innocence, sans pero méchanceté. puede ser tomada en Mais segunda intención. elles peuvent avoir une deuxième intention. Y en segunda intención porque pueden o denotan en el trasfondo intención de rebelión. Parce qu'au fond, elles ont une connotation de rébellion. Frases como esta: yo no sigo a los hombres, yo sigo a Dios. Phrases telles que « Je ne suis pas des hommes, je suis Dieu Yo no sigo a los hombres, yo sigo a Dios. Voy a la iglesia por Dios, yo no voy por los ». hombres. Je vais à l'église pour Dieu et non pas pour les hommes. Aleluya. Y bueno, yo creo que en esta noche los que estamos aquí sabemos que esa, al menos en la segunda frase, no va nada con nosotros porque nos sentimos tan bien aquí entre nosotros. Nous savons que nous nous sentons tellement Amen. bien avec nos frères. Pero esa frase, yo no sigo a los hombres, sigo a Dios, Mais cette phrase, je ne suis pas derrière les hommes, mais derrière Dieu, tiene dos filos. a un double sens. Tiene dos filos. ¿Por qué? ¿Por qué digo tiene dos filos? Por una parte, es verdad D'une part, que la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la la fe. Bible nous dit nous devons avoir nos yeux en Jésus, l'auteur de la foi. Pero también la Biblia nos dice, obedeced a vuestros pastores. Mais la Bible nous dit obéissez vos pasteurs. También dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Paul nous a dit soyez imitez-moi comme moi j'imite Christ. Entonces debemos de tener cuidado cuando pronunciamos esas palabras. Donc nous devons faire attention quand nous prononçons ces mots. Porque puede ser que alguien lo diga, incluso aún hasta un servidor lo puede decir. Car un serviteur peut le dire même, Y de pronto el servidor lo puede decir basado en la primera parte. et peut-être qu'il le dit en se basant dans le premier sens. Pero si el que está escuchando o los que están escuchando Mais si les personnes qui l'entendent no tienen la debida madurez por una parte, n'ont pas la maturité d'une y part, peor aún, tienen un sentir pequeño de rebelión, et encore plus grave s'ils ont un petit sentir de al rébellion. yo decirle esto, ¿sabe lo que estoy Si haciendo? moi je dis cela, vous savez ce que je fais? Atizando el fuego de la rebelión. J'allume le feu de la rébellion. Hermano, no sigas a los hombres, síguele a Dios. Frère, ne suis pas les hommes, suis Dieu. Entonces, ese poquito de pronto que puede estar naciendo de rebelión en el corazón de alguien, Donc la petite rébellion qui naît dans le cœur Es de verdad. quelqu'un, es verdad. il peut se dire oui, c'est vrai. ¿Qué voy a estar haciéndole caso al pastor? Pourquoi est-ce que je devrais obéir le pasteur? ¿Qué voy a estar no sé qué? Amén. Entonces hay que tener cuidado. Por una parte, nosotros, y aún hablo a la iglesia en general y a los servidores, Nous devons faire attention, l'Église en général et les serviteurs aussi. sepamos usar esa frase Nous devons savoir utiliser cette phrase en el momento justo, a las personas justas, au moment indiqué avec les personnes y aún indiquées. más, si la podemos evitar, mejor. Et même si nous pouvons éviter cette phrase, c'est Amén, encore mieux. hermanos, mejor. Porque el que tiene, ya le digo, las raíces de rebelión se acoge a eso. Parce que la personne qui a des racines de rébellion prend cette phrase.
Es verdad, ¿no? Claro, y con tantos errores que tiene el hermano. C'est vrai, Y avec tant tantos errores que d'erreurs tiene el de acá. qu'a ce frère et l'autre. Es verdad, es verdad. C'est vrai. Entonces, ¿qué hace? Se va acrecentando Donc, aquel sentir de rebelión. ce sentir de rébellion se présente. Amén. Y nosotros, claramente, y eso es una gran realidad, Et nous, Amen. et cela est une grande réalité, es una gran realidad, c'est une réalité aleluya, que nosotros tenemos que ponerlo sobre todas las cosas de Dios. nous devons mettre Dieu sur toutes nos Y que choses. se entiende que en ningún momento se está diciendo que al pastor o al servidor, al líder, hay que verlo como el santo beatificado. Et en aucun moment nous voyons la personne, le pasteur, le leader comme un saint. Pero sí hay que ver lo que hay que ver. Mais nous devons voir ce Como dice qui est Corintios, correct. Dios puso, Dieu a mis, amén. ¿Y a quién puso Dios? Al ángel Gabriel, al arcángel Miguel. Dieu a mis les anges, Dios puso a quién? A hombres. Dieu a mis des hommes, Amén. Dios puso a hombres. Dieu a mis des hommes. Entonces, Pablo por eso dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Donc c'est pour ça que Paul nous dit, imitez-moi car En ningún j'imite le momento Christ. Pablo estaba diciendo, En aucun moment Paul disait, idolátrenme, beatifiquenme. rendez-moi votre idole. No, él no estaba diciendo eso Il en ne ningún disait pas momento. cela en aucun moment. Él estaba diciendo, aleluya, que de cualquier manera Il disait que de n'importe quelle Dios façon, lo había puesto a él Dieu l'avait mis como una autoridad representativa. en tant qu'autorité représentative. Demos su alabanza a nuestro Dios. Gloire à Dieu. Acompañado de esa frase hay otra más. Il y a une autre phrase. A mí me manda Dios, no los hombres. Moi, ¿Ah? A mí me guía el Espíritu Santo. moi, c'est Dieu qui me guide, pas les hommes. El Espíritu Santo es el que me dice lo que tengo que hacer. C'est le Saint-Esprit qui me dit ce que je dois faire. Pero si usted mira la palabra de Dios, Mais si vous regardez la parole de Dieu, el Espíritu Santo habló muchas veces le Saint-Esprit a parlé beaucoup de fois y de muchas maneras et de beaucoup de façons al pueblo. au peuple. Pero ¿cómo? Mais comment? A través de los líderes, À travers a les través de leaders, los profetas. à travers les prophètes, Amén, hermanos. A través de los discípulos. à travers les disciples. Aleluya. Entonces, no podríamos nosotros decir a mí me manda Dios y no los hombres, Donc nous ne pouvons pas dire moi je suis guidé par Dieu et non pas par les queriendo hommes, desechar la autoridad delegada. en voulant refuser l'autorité déléguée. Cuidado. Attention, Amén. Otra frase. une autre phrase, Bueno, yo se lo dije en su cara. ¿A quién? je l'ai dit A una autoridad. en sa face, à qui? À une autorité. ¿Ah? Y de pronto, hoy en día, como hay tanta libertad, entre comillas, que más es libertinaje, Et aujourd'hui, comme il y a tant de liberté qui devient du libertinage, usted ve a muchachitos de 10, 11, 12 años, Vous voyez 13, 15 años, des adolescents hablándole así al papá y a la mamá en su cara y esto y esto. en parlant de cette façon à leurs parents. Amén, hermanos. Esas ya son raíces de rebelión. Frères, ça, ce sont des racines de rébellion. Ya eso es deshonra. Ça, c'est, Amen. ce n'est pas honorable. Ya es una deshonra y no una deshonra ética Et ce n'est solamente. pas déshonorable d'une Es una façon deshonra éthique, espiritual. mais d'une façon spirituelle. Amén. No es solamente falta de educación. Ce n'est pas un manque d'éducation seulement, Eso es falta aún de conocimiento y de temor a Dios. mais un manque de connaissance et de crainte envers Porque Dieu. no fue el papá ni la mamá el que dijo honra a tu padre y a tu madre. Parce que ce ne sont pas les parents qui ont dit honore ton père Eso et ta lo mère. dijo Dios. C'est Dieu qui l'a dit. Entonces Dios le dio a los padres una autoridad representativa. Donc Dieu a donné aux parents une autorité Amén. Y représentative. lo mismo puede pasar con otro. Et la en même otro chose aspecto. peut arriver avec quelqu'un d'autre, Y allí se pone y esto con su jefe. avec amén, la personne allí qui a parle discutirle de y cette todo façon avec eso. son patron, Aunque sea inconverso, même si es su jefe. le patron n'est pas croyant, c'est son patron. Amén. Es su jefe, hermano. Y ahí usted tiene de perder por una parte espiritualmente y por otra parte materialmente también. Amén.
Entonces, es su jefe. Et là, vous allez perdre spirituellement et Alléluia. matériellement aussi. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Y hablando eclesiásticamente, Et en parlant igual. Gloria al ecclésiastiquement, Señor. c'est la même chose. Siempre todo esto refiriéndose a esas autoridades representativas. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde la sinceridad con la rebeldía. Beaucoup de fois, on confond la sincérité avec la rébellion. ¿Ah? La sinceridad con la rebeldía. On confond la sincérité avec la rébellion. ¿Ah? Dígame usted que ese muchacho venga y le diga al papá, le diga al padre, mijo, ponga bien sus zapatos. Si un parent dit à son fils, mets bien tes chaussures, Ay, tú también lo has botado en la sala y no sé cuánto. et si l'enfant dit, et toi, tu laisses tes habits jetés dans le salon, Amén. Y las palabras de ese muchacho son sinceras. porque les paroles de sont pronto sí es sincères. su papá. C'est vrai ce qu'il a fait, Pero ¿a dónde viene la insurrección? En el no obedecer. mais où se trouve le mal, c'est dans la désobéissance. Amén, hermanos. Entonces no hay que confundir la sinceridad con la raíz de la rebelión. Il ne faut pas confondre la sincérité avec les racines de Amén, rébellion. hermanos, no hay que confundirla. Segundo, amén. Esta frase, hay dos cosas que hacen que los cristianos pierdan su poder. Il y a deux choses qui font que les chrétiens El perdent pecado, leur hablando en una forma generalizada, pouvoir, le y péché, hablar mal de la autoridad. et parler mal de l'autorité. Sobre todo aquel que es un siervo o sierva de Dios. Surtout c'est la personne qui est serviteur, Algo que le hace perder poder, autoridad para dirigir, quelque chose qui lui fait perdre de para l'autorité predicar, pour diriger, pour para prêcher, administrar. pour administrer. Es cuando habla mal de la autoridad. C'est quand la personne parle mal de l'autorité. Amén. Esto es serio. Amén. Veamos la rebelión y el razonamiento. Nous voyons la rébellion Segunda, et le raisonnement. manifestación de la rebelión. La Rebelión deuxième manifestation de la rébellion y el razonamiento. et le raisonnement. Amén. La difamación La diffamation procede muchas veces de la razón. provient beaucoup de fois de la raison. La difamación procede muchas veces de la razón. La diffamation procède de la raison, Todo hablando de la razón humana. surtout en parlant de la raison humaine. La rebelión del hombre contra la autoridad La rébellion de l'homme contre l'autorité se manifiesta en estos tres aspectos: Se palabra, manifiesta razonamiento y pensamiento. dans la parole, le raisonnement et les pensées. Ya vimos las palabras, Nous ahora avons vu veamos el razonamiento. Les paroles, maintenant nous allons Luego voir el le pensamiento. raisonnement. Et ensuite les pensées. Si no conoce la autoridad, hablará palabras denigrantes, palabras que generalmente se originan en su razón, S'ils ne connaissent pas l'autorité, ils vont o parler sea, des en su mots razón qui ont humana. une origine dans leur raison. Ejemplo, Coré. Corée, Coré dijo: toda la congregación, todos ellos son santos, il a dit toute la congrégation, ils sont tous saints. y en medio de ellos está Jehová. Et au milieu d'eux se trouve l'Éternel. ¿Tenían o no tenían razón? Est-ce qu'il avait raison? ¿Ah? ¿Tenían o no tenían? Tenían razón. Oui, ils avaient raison. Amén. Pero, ¿qué sucede? Viene y dicen: ¿por qué puedo levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Il dit, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de la congrégation de l'Éternel? Amén. Entonces, ellos vinieron e hicieron un razonamiento. Ils ont fait un raisonnement. Un razonamiento, dijeron: a ver, pero si todos estamos aquí, ¿por qué está Moisés y Aarón allá al frente? Ils ont dit, si nous sommes tous ici, pourquoi est-ce qu'il y a Moïse et Aaron? ¿Y por qué tenemos que ir para donde ellos nos dicen? Et pourquoi nous devons les obéir? Yo también Moi soy aussi, pueblo de Jehová. je suis le peuple de l'Éternel. ¿Ah? Tenían razón, porque eran pueblo de Jehová. Ils avaient raison parce qu'ils étaient le peuple de l'Éternel. Pero ahí es cuando la autoridad y la soberanía divina Mais c'est là que l'autorité et la sagesse divine sobrepasa la razón humana. surpassent la raison humaine. Entonces, cuando Dios quiere establecer a alguien, Donc, quand Dieu veut établir quelqu'un, lo quiere establecer porque lo quiere establecer. veut l'établir parce qu'il veut le faire. Amén. Y aunque nuestra razón humana Et même si notre raisonnement no humain encuentra respuesta, ne trouve pas de réponse, porque a veces pedimos respuestas en las cuales solamente están en la autoridad y soberanía de Dios. parce que beaucoup de fois nous cherchons des réponses qui se trouvent dans la Amen. souveraineté de Dieu.
Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Obedecer Obéir y sujetarnos et nous soumettre a la autoridad representativa. à l'autorité Gloria al représentative. nombre del Señor. Datán y Abirán, Dathan et esa es la misma historia de Coré, Abiram, dans la même histoire de Corée, porque sabemos que ellos se unieron a los hijos de Coré parce qu'ils se sont con los unis 250 séquitos aux enfants et les autres avec Corée. y ellos agregaron algo más a lo que dijo Coré. Et ils ont dit quelque chose de plus à ce Le qu'a dit dicen a Corée. Moisés, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel. Ce n'est pas toi qui nous as introduits dans le pays Tú ruisselant. ni nos has dado las heredades de tierras y viñas. Tu ne nous as pas donné un héritage de champs et de vignes. Sacarás los ojos de estos hombres. Veux-tu crever les yeux de ces gens? En otras palabras, ellos lo estaban diciendo, hay una evidencia. Il disait, il y a une évidence. Vérité. Y que era una gran verdad. Et c'était une grande vérité. Moisés no los sacó de la tierra prometida. Ce n'était pas Moïse qui les a sortis de la terre, à la terre promise. En el sentido de que quién abrió el mar, quién hizo las 10 plagas y todo lo que Dans le sucedió para sens que ellos fueran Que libres. c'est qui a ouvert la mer et ¿Quién lo qui a hizo? envoyé les plagues? ¿Quién lo C'est hizo? qui l'a Dios. fait? Dieu. ¿Quién nos dio toda esta tierra que fluye leche y miel? Moisés, no fuiste tú. Ce n'est pas toi qui nous as donné cette terre, Moïse. Así que, ¿por qué nos vamos a sujetar a ti? Donc pourquoi est-ce que nous allons nous soumettre à toi? Amén. Entonces ellos estaban razonando, Donc ils étaient en train d'utiliser leur raisonnement, pero con un razonamiento humano y Mais- con raíces de rebelión. le raisonnement humain et avec Amen. des racines de rébellion. Sacará los ojos a la gente. Veux-tu crever les yeux de ces gens? En otras palabras, ¿qué quieres? Que nosotros no veamos lo que es evidente. Dans d'autres mots, tu veux pas qu'on voit ce qui est évident? ¿Quién cree que somos nosotros? No damos cuenta. Tu penses que nous sommes qui? Nous rendons compte. Entonces hablaban con un razonamiento. Ils parlaient avec un raisonnement. Pero todo eso, ¿para qué? Mais Para tout- acomodar Cela pour accommoder la insujeción a Moisés y a Aarón. le fait qu'ils ne voulaient pas se soumettre à Moïse et Aaron. Pero nosotros sabemos muy bien, Mais nous savons très bien aleluya, que no fue Moisés el que quiso estar allí. que ce n'était pas Moïse qui a voulu être No là. fue Aarón el que quiso estar Ce n'était allí. pas Aaron qui a voulu être là. Más bien hasta Moisés al inicio, usted se acuerda que hasta se negó de ir. Même Moïse ne voulait pas aller au tout Pero début. Dios quiso hacerlo. Dieu a voulu le faire. Y Él es la autoridad máxima. Et il est l'autorité la plus grande. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Qu'est-ce que nous devons faire? Aceptar Accepter y sujetarnos a su voluntad et nous soumettre à sa y a su volonté autoridad. et à son autorité. El mismo Moisés Le même Moïse dio sus razones. a donné ses raisonnements. Señor, ¿cómo voy a ir yo? No sé hablar, estoy corto de lengua. Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux m'envoyer? Moi, je ne sais pas parler. Dio sus razones. Il a donné ses raisonnements ¿Para qué dio sus razones? Para Pourquoi? no obedecer. pour ne pas obéir. Amén, para no obedecer. Pero el Señor le habla con autoridad. Mais le Seigneur lui parle avec autorité. ¿Quién dio la boca al hombre? Qui a donné la bouche à l'homme? ¿A quién hizo al mudo y al sordo? Qui a fait celui qui ne parle Al que pas, ve y al ciego. qui n'entend pas, qui ne voit pas? No soy yo, dice Jehová. Ce n'est pas moi, dit Una l'Éternel. alabanza a nuestro Dios. Gloire à Dieu, amen. Por eso, amado hermano, aleluya, padres, C'est pour cela, frères, parents, líderes, leaders, servidores. serviteurs, Y si alguien aquí, aleluya, tiene alguna jerarquía et si quelqu'un ici a une en el hiérarchie, nombre del Señor, au nom du Seigneur, tenemos el respaldo de Dios. nous avons Por Dieu. eso, padres, no tenga miedo de ejecutar la autoridad C'est pour cela que, Père, vous ne devez pas avoir peur en su casa, sobre sus hijos. d'exercer l'autorité sur vos Pero enfants, eso sí, con sabiduría. mais avec sagesse. Y antes de ejecutar usted la autoridad en su casa sobre sus hijos, Et avant d'exercer votre autorité sur vos enfants, sujete su vida a la autoridad de Dios. vous devez soumettre votre vie à l'autorité de Dieu. Porque antes de Moisés ir a liberar al pueblo, Parce que avant que Moïse aille libérer le peuple, primero él aprendió a sujetarse al llamado de Dios. il a appris à se soumettre à Demos l'appel una de Dieu. alabanza a nuestro Padre Celestial. Gloire à Dieu, amen.
Qué hermoso es reconocerlo a Jesucristo como el soberano. C'est beau de reconnaître à Jésus-Christ L'autoridad comme le de todo. souverain, l'autorité de toutes La les autoridad choses, sobre todo. sur toutes les choses. Demos una alabanza a nuestro Gloire à Dios. Dieu. Amen. Aleluya. Cuando Pablo le explica a los romanos Quand Paul explique aux Romains de la elección de Israel en Romanos 9, que fue lo que leímos al de inicio. l'élection d'Israël, Aleluya, aleluya. Ellos querían argumentar algo sobre esto, o sea, como dar sus razones. il voulait trouver des arguments et donner leurs raisons. Pero ¿qué le dice Pablo? Mais qu'a-t-il dit Paul? Esto no depende del que quiere ni del que corre, Cela ne dépend pas de celui qui veut et celui qui sino court, del que Dios tiene misericordia. mais de celui que Dieu a miséricorde. Aleluya, aleluya, porque y lo dice quién, Pablo. Et c'est qui qu'il dit? Paul. Aleluya, porque sabemos que si nos ponemos a preguntar, aleluya, y a buscar razones, Nous savons que si nous cherchons des raisons, humanamente teníamos miles de razones humainement nous avons 1000 raisons para que Pablo no sea predicador, ni líder, ni nada. pour que Paul ne soit pas un prêcheur, un leader. Había miles de razones Il y para avait que Pablo 1000 raisons no sea un siervo de Dios. pour que Paul ne soit pas un serviteur de Dieu. Pero Pablo entendió, no es del que quiere ni del que corre, Mais Paul a compris, ce n'est pas sino celui del qui que Dios court tiene ou misericordia. celui qui veut, mais celui dont Dieu a de la Por eso miséricorde. le dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Qui es toi pour que tu altères contre Dieu? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Le vase Amen. dira au potier, pourquoi tu m'as formé ainsi? Esas son las razones de Dios. Ce sont celles-ci les raisons Amen. de Dieu. Aleluya. Y allí da Dios. ¿Cuál es la razón de sujetarme? Quelle est la raison de se soumettre? ¿Cuál es la razón de yo obedecer? Quelle est la raison pour laquelle j'obéis? La razón de obedecer a Dios es porque sencillamente Él dice, yo soy Jehová vuestro Dios. C'est parce qu'il nous dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Amén. Amén. Porque a la verdad nosotros los humanos nos gusta argumentar contra Dios. Parce que nous, les humains, nous aimons argumenter contre Y Dieu. no lo podemos negar. Yo no sé si alguien en esta tarde se atreva a negarlo. Et nous ne pero pouvons pas le nier. nosotros nos gusta argumentar contra Dios. Nous aimons argumenter contre Dieu. Y le queremos buscar 1.000.000 de razones a lo que Dios nos dice que Et nous voulons hagamos. trouver 1 million de raisons pour ce que Dieu nous ¿Ah? dit. Y le damos 1.000.000 de vueltas. Pero a Dios hay que obedecerle sencillamente porque Él habló y Él es Jehová. Mais nous devons obéir Dieu car il a parlé et il Porque est Él es l'Éternel. Dios. Parce qu'il est Dieu. Mire, en Levítico 18, Dans le livre de Lévitique Ábralo. 18, Levítico 18 al 22, Lévitique 18, 22, Dios le da un poco de ordenanzas más al pueblo. Dieu donne des ordonnances au peuple. Amén. Le da una serie de ordenanzas, Il donne plusieurs ordonnances. pero hay algo muy importante que se repite y se repite y se repite detrás de cada o después de cada ordenanza. Mais il y a quelque chose qui se répète à chaque fois, après chaque ordonnance. Capítulo 18 de Levítico, Chapitre 18 de Lévitique, aleluya, versículo 2. verset 2. Habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios. Dis aux fils d'Israël, je suis l'Éternel, votre Dieu. Y comienza a hablar esto y aquello. Et En il el commence à parler de toutes les choses. versículo 4 termina, yo Jehová vuestro Dios. Le verset 4, moi je suis l'Éternel, votre Dieu. Termina el versículo 5, yo Jehová. Le verset 5, moi je suis l'Éternel. Termina el versículo 6, yo Jehová. Le 6, moi je suis l'Éternel. Termina el versículo 21, yo Jehová. Le 21, moi l'Éternel. Termina el versículo 30, yo Jehová vuestro Dios. Le 30, moi je suis l'Éternel, votre Dieu. Sigue el capítulo 19, versículo 3, termina, yo Jehová vuestro Dios. Le verset 19, moi l'Éternel, votre Dieu. Versículo 4, termina, yo Jehová vuestro Dios. Verset 4, moi je suis l'Éternel, votre Dieu. Aleluya, aleluya. Hermanos, y eso sigue de largo. Versículo 12, yo Jehová. Verset 12, moi je suis l'Éternel. Versículo 10, yo Jehová vuestro Dios. 10, moi je suis l'Éternel, votre Dieu. Bueno, y allí sigue largo, hermanos. Usted lea todo eso y usted ve cada orden que da Dios, hagan esto,
hágalo de acá, no hágalo de aquí, no hágalo de allá, Chaque ordonnance que Dieu donne, Dios le da la razón por la cual tienen que hacerlo. il donne la raison pour laquelle ils doivent le faire. Escuche bien, Dios le da la razón por qué tienen que hacerlo. Dieu leur donne la raison pour laquelle ils doivent le ¿Cuál es la faire. razón que Dios le da? Et cette raison est, Yo, Jehová, soy vuestro Dios y punto. moi je suis l'Éternel, votre Dieu. La autoridad de Dios no se argumenta. L'autorité de Dieu n'est pas pour argumenter. La autoridad de Dios no se cuestiona. On ne la questionne pas. La autoridad de Dios se sujeta y se obedece. On doit être soumis et l'obéir. A su nombre sea la gloria. Y si no lo hacemos, pues caemos en la rebelión. Et si nous ne faisons pas cela, nous tombons dans la Porque nos rébellion, vamos contra su autoridad. car nous allons contre son autorité. Sea como, aleluya, como Él en su autoridad como esencia. Lui, dans son autorité en tant Como qu'essence, en la autoridad delegada et comme les autorités déléguées o representativa. ou représentatives. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh Señor, enséñanos a sujetarnos. Apprends-nous, Seigneur, à nous soumettre, Enséñanos a obedecerte, oh Dios. à t'obéir, Dieu. Enséñanos y enséñame, Señor, a cerrar mi boca cuando quiero argumentar Et contigo. apprends-moi à fermer ma bouche quand je veux argumenter contre Señor, toi, cuando quiero buscar mis razones quand je veux chercher mes raisons para no obedecerte. pour ne pas t'obéir. Tápame la boca, mi Dios. Bouche, Ayúdame a obedecerte. ne laisse pas que j'ouvre ma bouche. Aide-moi à t'obéir. Mire que el apóstol Pablo, ¿cuál es la primera palabras? Les premiers mots de l'apôtre Paul, La primera frase que dice Pablo cuando Dios lo llama en el camino a Damasco. la première phrase qu'il dit, ¿Cómo lo reconoce? comment est-ce qu'il reconnaît? No lo reconoce, en ese momento no lo reconoce ni propiamente o directamente como Dios. Il ne le reconnaît pas en tant que Dieu Amén. proprement dit, Aunque va implícito, même si cela va de Pero soi. ¿cuál es la palabra que dice Mais Pablo? quel est le Saulo mot de qu'il Tarso. utilise? ¿Quién eres, Señor? Qui es toi, Seigneur? ¿Quién eres mi autoridad? Qui es toi, mon ¿Quién autorité? eres mi soberano? Qui es toi, mon souverain? Señor, mi autoridad, aquí estoy. Dime, ¿qué Seigneur, quieres mon que yo autorité, haga? je suis là. Que veux-tu que je fasse? Pero Pablo, esas palabras no me dan a entender que Pablo estaba diciendo, aleluya, dime, ¿qué quieres que yo haga? A ver si me conviene. Paul n'a pas dit, dis-moi ce que tu veux que je fasse et je vais voir si cela A me ver si convient. me gusta. Je vais voir si j'aime. A ver si va con mi religión. Je No, vais voir no. si cela va avec ma religion A ver si va con la tradición de mis padres. No. ou avec la tradition de mes parents. Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? Il a dit, Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Y el corazón rebelde de Pablo en ese momento se convirtió en un corazón sujeto y obediente. Et le cœur rebelle de Paul s'est transformé en un corps obéissant et soumis. Aleluya, y esa transformación radical, Et cette transformation radicale y aún podríamos decir instantánea, porque yo veo algo instantáneo et que même hizo Dios instantanée en Saulo de Tarso, lo lleva a Saulo levantarse l'a emmené à se lever y comenzar a caminar hacia Damasco, et commencer à marcher à Damas, ir donde el sacerdote aller vers le y sacerdoce hacer todo lo que Dios le dijo en ese momento. et faire ce que Dieu lui avait dit en ce moment. Porque él se puso bajo la autoridad de Dios. Parce qu'il s'est mis sous l'autorité de Dieu. ¿Y qué le dice Dios? Et qu'a-t-il dit Dieu? Saulo, lo primero que tienes que aprender es Saul, ce que tu dois faire, c'est a sujetarse. te soumettre. ¿Y qué le dice Dios? ¿Anda dónde? Et que lui dit Ananías. Dieu? Va vers Ananias. Porque, ¿y quién es este Ananías? Pues ¿Y quién es cet autoridad homme? delegada. Une autorité déléguée. Y allá va Saulo de Tarso. Et Paul se dirige vers Se lui. pone bajo la autoridad de Ananías. Et il se met sous l'autorité d'Ananias. Ananías lo adiestra, le enseña. Et cet homme lui Ora montre, por él. lui apprend, prie pour lui.
lo bautiza. le baptise, Aleluya, le guía en sus primeros pasos le del guide evangelio. dans ses premiers pas dans l'évangile, Porque tenía esa autoridad delegada por Dios. parce qu'il avait une autorité déléguée par Dieu. Pero esas victorias se obtuvieron porque Saulo Mais ces victoires ont été obtenues se doblegó ante la autoridad. car Saul s'est soumis devant l'autorité divine. Quisiera seguir, pero el tiempo no nos da esta noche. ¿Qué tal si este día le decimos a nuestro Dios: enséñame la obediencia, oh Dios? Y aún, ¿por qué no? Perdóname. Perdóname por las veces que he argumentado, mi Dios. Perdóname cuando me he puesto cara a cara contigo, pero que no me he puesto cara a cara contigo para ver tu gloria, sino para contradecir tus palabras, sino para buscar y alegar con mis razonamientos. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, aleluya, aleluya. Enséñame la obediencia, mi Dios. Señor, que mi razonamiento quede en segundo, tercer lugar, oh Dios. El obedecer, Dios mío, el obedecerte, oh Dios, me ha agradado. Mejor es la obediencia que los muchos sacrificios. Oh Señor, enséñanos esa obediencia, a obedecer como obedeciste tú, a someterte a la voluntad del Padre. Enséñame a hablar como tú hablaste, a orar como tú oraste. Oh, tú dijiste: hágase tu voluntad y no la mía. Oh, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga, Dios, mi voluntad. No se haga conforme a mi razonamiento, sino a la tuya, Señor, a tu voluntad. Oh Padre amado, delante de ti